Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos una vez más a otro estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema: ¿qué significa la palabra pecado o pecar? Bueno, vamos a empezar con este tema. Y la palabra pecado o pecar solamente se puede usar cuando quebrantamos las leyes divinas del ser sublime, grandioso, majestuoso y todopoderoso que es nuestro Creador, nuestro amado Dios. Por muchos siglos se ha discutido mucho acerca de este tema. Algunos opinan que no existe el pecado y que es una distorsión moral usada por los eclesiásticos religiosos para tener en zozobra a los demás y así obtener sus objetivos y sus ganancias. Pero para nosotros que hemos creído en la palabra de Dios, la Biblia, y que tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, ¿qué significa esto? Bueno, la definición del verbo pecado, y para poder comprender plenamente esto, es necesario que vayamos a la raíz etimológica del verbo pecado, la cual viene de la original lengua que Dios trató con su pueblo Israel. Esto es la lengua hebrea. Y en hebreo se dice, o prácticamente se traduce la palabra pecado, se dice hatat. Hatat es errar o desviarse del camino o desobedecer a Dios. Cuando se habla del pecado siempre está relacionado con la desobediencia hacia Dios. Un hombre no puede pecar en contra de otro hombre, pues éste está en la misma condición de pecador. Cuando la Biblia nos dice que no pequéis en contra de tu prójimo, da a entender que no quebrantemos las reglas, las leyes de Dios haciéndole mal a nuestro prójimo. Ahora bien, vamos a ir a la esencia de lo que es el pecado. ¿Dónde se originó esto? En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ahí nos dice así: Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Pero también le advirtió algo, que si fuere y comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, éste moriría si desobedeciera. Así que aquí se encuentra el origen del pecado, por la desobediencia de Dios, o sea, de la desobediencia del hombre ante Dios. El hombre que siempre se enfrenta a desobedecer a su Creador nunca hallará nada bueno, sino que solo sufrimiento, saldrá defraudado y todo lo que planeará en su vida será destruido y por último encontrará la muerte. El apóstol Pablo nos dice en su libro de los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte. A veces nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos pensando que no existe el pecado y que todo depende cómo tomemos las cosas. Pero la verdad es que en los resultados de nuestros hechos podemos ver cómo refleja el pecado. Y un ejemplo de ello es esto. Un ejemplo es que si te vas al supermercado y tomas una manzana y te la andas comiendo adentro, te la comas, te termines de comer, pero eres sorprendido por las personas que trabajan ahí y te dicen que tienes que pagar esa manzana. Pero tú le dices no, porque no me la he sacado en la bolsa. Y tratas de excusarte. Pero eso no cambiará realmente el hecho que has hecho de comerte esa manzana sin pagarla. Por lo tanto, te acusan de ladrón o que has robado. Y eso es pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 13, dice así: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviremos.
También en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo del 16 al 21, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por mucho que tratemos de ignorar que no existe el pecado, pero no obstante el mismo fruto del pecado está a la vista. Si queremos ignorar, a veces nos hacemos más ignorantes nosotros mismos. Por ejemplo, la lista que acabamos de leer en el libro de Gálatas nos advierte y nos da a entender que sí existe el pecado. ¿Y qué es el pecado? Las cosas erróneas y malas que nos dañan a nosotros mismos. Por ejemplo, aquí si ponemos una comparación y decimos, ¿qué es mejor, un borracho o un doctor? Y si pidemos la opinión al público, entonces casi estamos seguros de que todos van a decir que es mejor ser un doctor que ser un borracho. Aún si le preguntamos al mismo borracho, ¿qué es mejor, ser un borracho o ser un doctor? Él mismo quizás dirá, por supuesto que es mejor ser un doctor que ser un borracho. No podemos ignorar nosotros el pecado. El pecado solo trae negatividad, desprecios, sufrimientos y por último, la muerte. Todo país tiene sus propias reglas y autoridades para castigar con multa y con cárcel a aquellos que quiebran la ley. Eso es el fruto del pecado. También en las leyes de Dios está escrito, en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 19 al 20 dice así: si dijeres, ¿por qué el hijo llevará el pecado de su padre? Porque el hijo no hizo según el derecho de la justicia, y guardó todos los estatutos y cumplió, de cierto, él vivirá. Porque el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Como seres humanos somos o tendemos nosotros a querer engañarnos nosotros mismos. Y a veces decimos que estas cosas no existen para desviarnos de las ordenanzas de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que queremos aceptar que esto no existe y a veces terminamos en error y ese es el pecado. Aquí en el libro de la epístola según San Juan, el capítulo 1 y versículos 5 al 10, si leemos dice así: este es el mensaje que hemos oído desde él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, como digo y repito, ¿por qué seguir ignorándonos a nosotros mismos que no existe el pecado? Que mentir, robar, adulterar o hacer toda clase de maldad no es malo, cuando podemos ver la clase de vida que llevamos cuando andamos en estas prácticas. Los científicos mismos han estudiado que todos los que practican y andan tomando licor o hacen drogas son mala influencia para la misma sociedad, y no solo eso, sino que terminan enfermos, muchos locos, otros en accidentes o en las cárceles. Y si son ricos, terminan arruinados en la pobreza, gastándolo todo por andar en los vicios. ¿Y todo eso qué es? Eso es parte del pecado, es fruto del pecado. Muchos andan en adulterio y se separan de sus esposas, dejando sus hijos, sufriendo. Otros hasta pierden el razonamiento y a veces terminan en las cárceles o muertos, o quizás ellos mismos matan a otros por andar en estos vicios que son los frutos de todos los pecados que hay. Y todo esto, como digo, es el fruto del pecado. Errar, desobedecer, desviarse de las palabras perfectas leyes de Dios. Ya basta de todo esto. Aprendamos a usar la cabeza. Dios la puso en nuestro cuerpo, no solo para comer, mirar y oír, sino que para que pensemos bien y sepamos hacer buenas decisiones. Usémosla para hacer buenas decisiones, para poder gozarnos en Dios y con nuestra familia y nosotros mismos. Pero nosotros, cuando decidimos apartarnos de los caminos de Dios y apartar y hacer las cosas malas, terminamos arruinados. Gloria a Dios. El pecado, como dice, el pecado está a las puertas esperando. Ahí a quien puede tumbar. Y no culpemos a nadie, ni tan siquiera al mismo Satán ni el diablo. Él no tiene ningún poder sobre nosotros. Nosotros le damos el poder cuando le obedecemos y nos dejamos guiar por sus malas acechanzas y tentaciones. Porque muchas veces, la gente dice que es el diablo que me hizo pecar. Es el diablo que me hizo borracho. Es el diablo que me hizo ladrón. Y las cosas no son así. Es cierto de que Satán está ahí para poner la tentación, poner el tropiezo. Pero nadie es culpable de que tú seas borracho o ladrón o un malhechor, sino que tú mismo, cuando te dejas guiar por la tentación y los designios del pecado. Entonces viene Satanás y se aprovecha y caes en el pecado. Y eso todo depende de cada individuo. No le podemos culpar a nadie realmente de estas cosas, sino que somos nosotros mismos. Dios nos dio libre albedrío para decidir y nadie nos puede obligar. Por ejemplo, un amigo tuyo te invita a tomar una copa de licor, pero todo depende de ti mismo. Si decides tomar o no esa copa, tu amigo no te va a poner un cuchillo en el cuello para que bebas esa copa. Si tú eres sabio y usas de razonamiento tu cabeza y piensas que esa copa te puede llevar a ser un alcohólico y arruinar toda tu vida, eso prácticamente depende de ti mismo. Cuando Satán tentó a Eva para que desobedeciera el mandato de Dios,
Nunca el diablo amenazó a Eva y le dijo que la iba a matar si no le obedecía. Ella desobedeció y actuó por sí misma, escuchando a Satán. Y ella pecó y hizo pecar a su marido. Y todo porque Satán le había dicho de que ellos iban a ser semejantes a Dios. Así desobedecieron a Dios y trajo todo mal. Así también Adán cayó cuando Eva le engañó. Pero como digo, todo es la desobediencia. Entonces se origina y empieza en la desobediencia. Porque la raíz de todo el mal es la codicia y querer tener o ser mejor que los demás. Dios estableció sus leyes y también se las dejó a los hombres para que los sometamos los unos a los otros. Todas las autoridades en todos los países han sido puestas por Dios. Y el que no se somete a ellos quebranta las leyes de Dios. Como dice el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 al 5. Y vamos a leerlo. Dice así: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios se opone o resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temor a las autoridades? Haz el bien y tendrás alabanza de ellos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la pistola o la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esta razón debemos someternos a los policías y a todas las autoridades de nuestros países. Y también Dios les habla a ellos mismos, que no abusen de su puesto de autoridad contra los más débiles, quebrantando la justicia de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 14, Juan el Bautista le dice a unos policías o soldados: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Debemos de tener cuidado porque como humanos, no importa la clase o nivel que ocupemos ante la sociedad, si no tenemos cuidado podemos caer en la tentación del pecado. La Biblia nos advierte en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 12 y 15, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. También en Romanos capítulo 2, versículo 1, Pablo el apóstol dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. No hay excusas para ninguno de nosotros. El pecado está ahí, y el tropiezo para desviarlos de los caminos perfectos del Señor nuestro Dios. Si queremos ignorarlo, vamos a errar
y el error nos puede costar la misma vida. Piensa bien en estas palabras y que Dios te bendiga y te dé mucho entendimiento. Amén.